Hola mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que nos escuchen, es un verdadero gusto poder volver a entrar a sus hogares, quizás la cocina, la sala, el cuarto, o quizás alguien anda afuera y solamente va escuchando el audio de ese servicio, pero de todas maneras reciba nuestro saludo fraternal de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Hoy es el Domingo de Todos los Santos. Un domingo importante en el calendario cristiano y de eso voy a estar hablando en mi mensaje. Así que vamos a dar inicio a ese tiempo de adoración con el primer canto, que es un cántico de aclamación, Hosana. Cantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén, y a lo lejos ya se puede ver traer un pollino a nuestros bebés. Mientras mis voces resuenan por doquier, Hosana el que viene en el nombre del Señor, con un estruendo de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con un momento de absolución y confesión. Invocamos primero la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos esta oración de confesión que viene a continuación. Digamos: Padre Santo, tú has sido generoso con nosotros al darnos tantas cosas. Sin embargo, no siempre te reconocemos como la fuente de nuestras bendiciones. También nos llamas a ser soldados de la fe que sean fieles a su Señor, pero nos vemos enredados en los negocios de esta vida y nos olvidamos de tu llamado. Tú también nos llamas a confesarte delante de toda persona en el mundo, pero hemos callado cuando debemos hablar y hablado cuando debemos callar. Por amor de tu Hijo Jesucristo, perdónanos, renuévanos y límpianos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Favor de repetir después de mí esa frase: Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Oigamos las palabras de perdón que Dios mismo nos ofrece. Hermanos y hermanas, Jesús, el Hijo de Dios, por medio de su muerte y resurrección, anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, y es poderoso para preservarnos hasta el día final en la fe y sin mancha. Al morir injustamente en la cruz, Él tomó nuestro lugar y pagó por todas nuestras culpas y nos concede perdón y vida eterna. Con gozo y seguridad les anuncio el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración mediante la lectura de hoy. La lectura la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y los persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Como dije al principio de ese servicio, hoy celebramos el Día de Todos los Santos. Es una fecha importante en el calendario cristiano y brevemente quería decir que la iglesia cristiana, mayormente todas aquellas iglesias que llamamos litúrgicas o iglesias históricas, como es la iglesia luterana, quiere decir que vienen desde muchos siglos antiguos propiamente dicho, no son denominaciones nuevas que han aparecido. Nos regimos por lo que se llama el calendario cristiano. El calendario cristiano simplemente es el reflejo de la vida de Jesucristo, porque comienza con Adviento, su nacimiento, y luego sigue con el tiempo de Epifanía, el tiempo que se manifiesta, y el calendario va avanzando a lo largo de las etapas de la vida de Jesucristo hasta llegar a esta época en que ya casi lo hemos cerrado, donde hablamos de todos los santos. Y estoy seguro que en la mayoría de sus países, donde usted quiera que viva, ciudad, se celebra el Día de los Santos al comienzo de noviembre. Y lamentablemente muchos le llaman el Día de los Muertos. Y aunque tiene cierto de verdad, no es exactamente como la iglesia lo llama. La iglesia lo llama de todos los santos, el Día de Todos los Santos. Y quiero explicar el origen de este día para que no cause confusión. En la antigüedad, especialmente en los 3 primeros siglos después de que Cristo murió y resucitó, la iglesia cristiana era un puñado de gente muy pequeño. Poco había crecido la iglesia propiamente dicho, porque era una religión extraña para la mayoría de las personas, y de hecho se consideraba un grupo sectario, un grupo extraño. Se conocían las religiones paganas, el judaísmo, pero eso del cristianismo, un campesino por allá de Nazaret que había hecho cosas, era algo totalmente extraño. Por lo que la iglesia cristiana en sus orígenes estuvo expuesta a la persecución y al martirio. ¿Qué significa eso? Que por diferentes razones que no voy a explicar hoy, la iglesia empezó a ser perseguida. Y entonces muchos cristianos murieron en los orígenes de la fe. Nuestra iglesia, la iglesia cristiana, tiene una tierra que está fermentada por sangre, porque quizás usted ha visto en películas, en historias, en diferentes lugares, de que había incluso los circos romanos, donde los cristianos eran traídos y amarrados, y entonces soltaban leones y otras fieras, y eran despedazados. Y eso es verdad, eso no es ficción ni siquiera leyenda, eso está atestiguado por la historia. Entonces muchos cristianos murieron como mártires, dieron su vida, prefirieron morir despedazados por las bestias, quemados en la hoguera, en vez de renunciar a su fe cristiana. Y como en el tiempo del año más o menos finales del 2º siglo, principios del 3º, se desató una de las persecuciones más feroces de la fe cristiana, que murieron miles y miles de creyentes, que cuando pasó esa época de persecución, que murió el emperador, la iglesia decidió recordar
a todos los que habían muerto por su fe. Y se le llamó recordar a los santos, en ese sentido a los difuntos, a los que dieron su vida por la fe. Y entonces la iglesia cristiana ha venido celebrando el Día de Todos los Santos, en donde recordamos no solamente a los mártires, sino a todos los que han muerto y nos han precedido, porque la Biblia llama a todos los cristianos santos. Y una pregunta legítima es: ¿qué significa santo? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos ese adjetivo, esta palabra santo, lo que más recordamos quizás son los grandes santos de la Iglesia Católica, que hoy están en el cielo y como tienen un exceso de gracia, dispensan sus favores a la gente, y por eso la gente invoca a San Rafael, a San Miguel, a San Cleto, San esto, San lo otro. Pero no es eso lo que santo significa. Permítame decirle qué significa la palabra santo en la Biblia. Es un significado bien simple. La palabra santo significa apartado por Dios y para Dios. Apartado. Quiere decir que Dios nos aparta del mundo y nos reserva para su reino. Somos apartados. Y por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en todas las epístolas que él escribió, cuando se dirige a la iglesia, en muchas de sus epístolas, perdón, no en todas, Pablo llama a la iglesia los santos, es decir, aquellos que han sido apartados para Dios. Así que cuando hablamos de santos, no debemos recordar en personas totalmente excepcionales y únicas, mártires que dieron su vida, porque la Biblia llama santos a todos los que somos creyentes. Usted y yo, si hemos sido bautizados en la fe, si tenemos a Cristo en nuestra vida, somos apartados para Dios como hijos. El bautismo es un sello que Dios nos pone por medio del cual nos reserva para Él. Y por eso es que usted y yo, con toda confianza, aunque no llevemos una vida perfecta, podemos ser llamados santos. Pero el Día de Todos los Santos recordamos especialmente a todos aquellos que ya nos han precedido y moran en la presencia de Dios. Y por eso la iglesia guardó este día para recordar a todos aquellos. No se trata de rendirles culto o algún tipo de reverencia o pleitesía, sino es recordarlos, como muchos de ustedes que han perdido a un ser querido y lo recuerdan y quieren seguir su ejemplo y quieren unirse un día en presencia de Dios a ese ser querido. Por eso tenemos el Día de los Santos. Y hoy quiero hablar específicamente de lo que significa vivir según los valores del reino. Esos son los valores que le costó la vida a estos santos mártires. Esos son los valores y principios del reino de Dios que vivieron esas personas y que les hizo no renunciar a su fe, y por tanto terminaron siendo ajusticiados bajo la política del Imperio Romano. Y entonces quiero hablar precisamente de las bienaventuranzas. Jesucristo inicia el sermón del monte, así se le conoce a los capítulos de Mateo 5 al 7, se le conoce como el sermón del monte, y es un programa, es un proyecto programático, porque Cristo predicó el reino de Dios. Si hay algo que usted debe entender, es que Cristo se centró a lo largo de sus años de ministerio en un tema, y ese tema fue el reino de Dios. El reino de Dios que se ha hecho presente. Usted recordará, cada vez que oramos el Padre Nuestro, decimos: vénganos tu reino. Queremos que Dios mismo con su reinado se haga presente en nuestra historia, la historia en que usted y yo vivimos en el siglo XXI y la que han vivido todos los creyentes a lo largo de los siglos. Y entonces el Sermón del Monte es el proyecto programático de Jesús que Él presenta a la nación de Israel y a todos nosotros que leemos los evangelios. Ahora, este reino, óigalo bien, no es un reino futuro. No tiene que ver con algo que vendrá. Y es cierto de que oramos que venga su reino, pero el reino de Cristo ya vino con la persona del mismo Rey. Cristo es el Rey que está presente entre nosotros. Y si usted quiere recordar la parte final de la vida de Jesucristo, cuando está colgado en la cruz, Poncio Pilato dice que pongan un rótulo que diga: Jesús, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Cristo trae el reino porque Él mismo es el Rey. Y entonces en su programa
presenta los valores del reino y los comienza con las llamadas bienaventuranzas. Es probable que usted haya escuchado esta palabra y las conozca de una de otra manera, las bienaventuranzas que fueron leídas hace poco por nuestra diaconisa Ligia. Y entonces hoy quiero concentrarme en las bienaventuranzas y quiero comenzar diciendo de que cuando Cristo dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los que lloran, cuando Él dice bienaventurado, se puede traducir también como la frase dichoso. Pero la mejor traducción de la palabra griega makarios es bendito o bendecidos. Bendecidos sean los que tienen hambre y sed de justicia. Bendecidos sean los mansos. Tienen una connotación estrictamente religiosa. Aunque utilizamos bienaventurado, pero la mejor palabra es ponerlo como benditos. Así como Cristo cuando se dirige a su pueblo dice, venid benditos de mi Padre. Somos bendecidos cuando sucede algo en nuestra vida. Y entonces las bienaventuranzas hablan de este programa de Jesús acerca de lo que Él estará haciendo en la tierra. Y esas bienaventuranzas están divididas en dos partes. Hay 4 bienaventuranzas que hablan de nuestra relación con Dios, lo que llamamos esa relación vertical, y hay 4 bienaventuranzas que hablan de nuestra relación horizontal, es decir, con la relación de nuestro prójimo. Hay más de 8 bienaventuranzas, pero las últimas es como un cierre del ciclo de bienaventuranzas. Y entonces quiero que nos concentremos en primer lugar en las 4 bienaventuranzas que hablan de nuestra relación con Dios. Eso es importante porque nuestra vida cristiana comienza con una correcta relación con Dios. Somos dichosos, somos bendecidos en la medida que nos relacionamos con Dios. Y en su reino celestial, ¿cómo comienza esta relación? Usted debe saber ese principio básico. Nuestra relación correcta con Dios inicia a través de Jesucristo, quien muere en la cruz, como usted lo sabe, y todo aquel que viene a Cristo por medio de la fe recibe perdón y vida eterna. Y las primeras 4 bienaventuranzas hablan de esto. Por ejemplo, la primera bienaventuranza, al comenzar allá el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note cómo comienza Jesucristo diciendo los pobres en espíritu. Jesucristo se relacionó mayormente con gente pobre, humilde, deambulantes, prostitutas, cobradores de impuestos, personas que socialmente eran marginados, pero también espiritualmente, porque se ha comprobado que las personas más sencillas son más abiertas al evangelio. Y entonces Jesucristo dice que aquellos que tienen esa apertura hacia Dios, esa pobreza que reconocen de que somos indignos de entrar a la presencia de Dios, esos son los que heredan el reino de Dios. Y esa es la promesa que Dios nos da. Entonces, el reino de los cielos se basa de manera particular en nuestra correcta relación con Dios. Los pobres en espíritu es cuando usted y yo reconocemos nuestra necesidad espiritual de Dios. Reconocemos que somos indignos de estar en su presencia y que si no fuera por su gracia y misericordia, estaríamos perdidos. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Ahora, usted debe saber que cuando Cristo predica este reino y sus valores, muchas veces son valores que son opuestos a lo que uno ve en el mundo, porque uno normalmente no diría que son benditos los que lloran, uno diría pobrecito que está pasando penas, es verdad, pero en el reino de los cielos hay como una inversión de los valores del mundo, y esto es como, por decirlo así, que Cristo le da vuelta a esos valores que hay en esta vida. Y en ese caso, los que lloran. Dice que los que lloran habla de tristeza, de desánimo. Yo creo que la mayoría de nosotros, si vemos a una persona con lágrimas, nos hace sentir un poco apenados al verlo pasar un momento de tristeza. Pero Cristo dice aquí que son benditos, son bendecidos porque hay una promesa. Ellos recibirán consolación.
La palabra consolación está relacionada con el Espíritu Santo, porque no sé si usted sabe, pero el Espíritu Santo en griego se le llama el Paracletos en Juan capítulo 14. Y ese Paracletos es aquel que consuela, porque el Espíritu viene a consolarnos. Quiere decir que Dios envía su Espíritu Santo para consolarnos. ¿Y cómo lo hace? Él envía personas. Él envía personas con compasión que traen palabras de ánimo, palabras de aliento, y entonces ellos serán consolados porque también son los pobres en espíritu. Por otro lado, tenemos bienaventurados los mansos. Mansos quiere decir personas humildes. Humilde no quiere decir solo en el sentido de pobreza, sino que no son orgullosas, que no son vanidosas, que no tienen un espíritu digamos, golpeado por el yo, por el egoísmo, un ego hipertrofiado, digámoslo así, sino que reconoce con humildad. Es ese pobre en espíritu, y estos heredarán la tierra, dice, heredarán la tierra. La última bienaventuranza en este bloque de nuestra relación con Dios habla de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Noten qué palabras más profundas. Hambre. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado hambre? Los que vivimos en el siglo XXI, hambre significa que tal vez voy a almorzar tarde, o desayuné tarde, o no pude cenar por X razón y al día siguiente tengo hambre. Pero vivimos en una sociedad de abundancia. La mayoría de nosotros tenemos refrigeradores y congeladores, despensa familiar, donde podemos ir y sacar comida en cualquier momento. Y si no hubiera, sería la pena más grande, porque uno dice, qué aburrido, tengo que ir de compras. Pero la mayoría de nosotros no pasamos hambre. Los seguidores de Jesús sabían qué significaba pasar 1, 2 y hasta una semana con hambre, porque era gente pobre. Ellos no tenían, como dije, refrigeradores, supermercados, despensa familiar. No, era gente pobre. Pero aquí habla de hambre y sed de justicia. Esa justicia que viene de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, en varias de sus epístolas, cuando habla de nuestra relación con Dios, dice que somos justificados delante de Dios. Y entonces, a través de Jesucristo es que nosotros recibimos esa justificación. Y entonces la promesa de Dios es que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Ahora pongámosle atención a las otras 4 bienaventuranzas, las bienaventuranzas que hablan de nuestra relación horizontal, de nuestra relación con el prójimo, porque ya pusimos las íes, en los puntos en las íes acerca de nuestra relación con Dios. Ahora veamos qué dice San Mateo acerca de las otras 4 bienaventuranzas. Comienza diciendo que sean bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Conoce usted personas crueles, personas instigadoras, personas que siempre levantan el dedo acusador y lo hacen sentir incómodo? Son esas personas que tienen falta de misericordia. Y aquí dice que los misericordiosos, los que practican la misericordia, serán tratados con misericordia. Esa es una promesa muy grande, porque cuesta encontrar en el mundo gente misericordiosa. Yo creo que todos, especialmente quizás cuando estábamos jóvenes o adolescentes, era fácil que se burlaran de uno, ¿no es cierto? La gente se burlaba quizás por nuestra nariz, por nuestras manos, por el color de nuestra piel. Se burlaba porque quizás nuestro bulto donde llevábamos los útiles era una bolsa de gente muy pobre. Y entonces la gente es mordaz y busca cómo atacarnos y hacernos sentir mal. Y entonces es allí donde Cristo dice que los misericordiosos, los que se muestran compasión y misericordia, recibirán la bendición de Dios. La próxima bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Puedo yo tener un corazón limpio por mí mismo? Definitivamente no. Si uno se basa en lo que encuentra en la palabra de Dios, debemos decir de manera contundente que nosotros no podemos ser limpios de corazón por nosotros mismos, pero la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
y de toda maldad, y es por medio de Él que nosotros tenemos esa recta y correcta relación con Dios. Entonces, cuando hemos alcanzado esta limpieza de corazón, es que nosotros podemos entonces, como dice aquí la promesa, ver el rostro de Dios. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, de que no solamente ahora hemos tenido un encuentro con Dios, pero un día cuando Dios nos llame de esta vida a la otra vida, estaremos gozando permanentemente de la presencia de Dios. La otra bienaventuranza habla de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. También recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, en la primaria y en la secundaria, recuerdo que siempre habían pleitos, habían luchas entre dos compañeros que se consideraban importantes, ya sean los deportes o en las clases. Y yo recuerdo algunas peleas que habían. Después de clase todos iban a cierto lugar a ver la pelea y cada uno tomaba un bando y apoyaba a fulano de tal o a sutano. Y en vez de buscar cómo pacificar y calmar los ánimos, nosotros le echábamos más leña al fuego. Queríamos que ardiera más la contienda. Pero aquí dice Jesucristo que la bendición de Él la tienen los pacificadores, aquellos que buscan cómo hacer la paz, cómo reconciliar, cómo ayudar, cómo restaurar, cómo enseñar del perdón, lo cual no es nada fácil, pues ellos son, esos pacificadores, son los que son llamados verdaderos hijos de Dios, porque esta es la paz que solamente Cristo nos puede dar para que nosotros la promovamos. Después habla la última bienaventuranza de nuestra relación horizontal, habla de aquellos que son perseguidos, la persecución. Yo no sé si usted sabe que cada año hay un promedio de 100,000 cristianos perseguidos alrededor del mundo. Y hay miles de ellos, se calcula que un promedio de 10,000 cristianos son ejecutados por su fe cada año. A usted le parecerá extraño los que vivimos en esta bella democracia de los Estados Unidos o quizás en nuestros países latinoamericanos, que en medio de toda la corrupción todavía gozamos de estabilidad y libertad religiosa. Pero hay muchos alrededor del mundo que hoy sufren persecución y Cristo les da una bendición, esta bienaventuranza que dice que de ellos es el reino de los cielos. Nosotros debemos ser pacificadores y buscar cómo apoyar a la iglesia cristiana perseguida alrededor del mundo, porque solo de esa manera es que Dios traerá la paz y la bendición a aquellos que sufren esta persecución. El cierre de estas bienaventuranzas se dirige Cristo directamente a su audiencia. Las otras son en tercera persona, un poco general, pero ahora Cristo le habla a sus discípulos y dice acá: bienaventurados serán ustedes. Noten cómo aparece el pronombre directamente. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Noten qué interesante. Ustedes son bienaventurados cuando sufren, cuando son perseguidos, cuando enfrentan oposición, como hemos hablado en muchos de nuestros mensajes anteriores, que el Evangelio siempre recibe algún tipo de oposición. Y nosotros somos bendecidos cuando sufrimos algún tipo de adversidad. Y entonces la exhortación de Jesucristo cierra diciendo: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Es decir, que nuestro Señor ha preparado una fiesta de celebración para aquellos que permanecen fiel. Y eso es lo que significa el Día de Todos los Santos. Son aquellos que han sufrido adversidad, pero han permanecido fiel a su Señor Jesucristo. Esa fidelidad no viene porque nosotros seamos muy inteligentes o capaces, no viene porque nosotros seamos más fuertes que otros. Todo esto, como dice el apóstol Pablo, es la gracia de Dios. Cuando él le dijo al Señor que le quitara esa enfermedad, ese aguijón, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi gracia, dice, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo que ese es el mensaje de las bienaventuranzas. Es
un llamado a recordar que los valores del reino son diferentes a los valores de este mundo, pero en la medida en que nosotros nos aferramos a ese poder de Dios, en esa relación correcta, vertical y horizontal, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es que Dios opera milagros en nuestra vida. Y por eso, hoy, domingo de Todos los Santos, debemos aprender a vivir en esa estructura programática que Cristo nos presenta, que son los valores del reino. Son valores un poco invertidos en comparación con lo que uno encuentra en nuestra realidad diaria, pero son valores que valen la pena y que ponen el marco y el camino por donde usted y yo debemos andar. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con el próximo himno que se titula Aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. Aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando alguien a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, en tus obras se descubra que Jesús es quien la da. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, abriremos mil caminos para la resurrección. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios. Después de cada petición que yo termine diciendo, Señor, en tu bondad, favor responder con la frase, escucha nuestra oración. Oremos. Te damos gracias, oh Dios y Padre Celestial, por todos tus siervos y siervas que ahora descansan de sus labores y gozan de tu presencia, por su fe y devoción, por su testimonio y modelo de fe, por su servicio y su legado. Te damos gracias y te pedimos que nosotros, que aún estamos en este mundo, permanezcamos fieles a tu llamado y ocupados en los asuntos de tu reino hasta que nos llames a las moradas celestiales. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos a causa de su fe y enfrentan constantemente peligro y amenazas de muerte. Concédeles un firme testimonio frente a sus perseguidores y protégelos de toda amenaza. Y usa a tu pueblo, la Iglesia, para interceder por ellos y promover causas de justicia y equidad a su favor. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por este país donde habitamos para que lo protejas de toda amenaza externa o interna. Danos gobernantes temerosos de ti y de tu palabra y úsalos para nuestra protección y libertad. De forma especial, te pedimos que nos bendigas durante este tiempo electoral para que todo proceda de forma segura y justa para el beneficio de toda la ciudadanía. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Permite que tu bendición descanse sobre esta congregación. Afírmala más y más en la fe y haz que todo miembro de ella sea tuyo en verdad y rinda honor y gloria a tu nombre. Fortalece a los débiles, vuelve al redil a los descarriados, consuela a los que sufren y atiende a la súplica de todos los que claman a ti en el tiempo de su necesidad. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Y aunque merecemos tu justa ira y castigo, te pedimos, oh Padre de misericordia, que perdones nuestros pecados y nuestras muchas rebeliones. Defiéndenos de todo mal y peligro en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Líbranos de doctrinas falsas y perniciosas, de guerra y de derramamiento de sangre, de las tempestades y las sequías, de los incendios, de las epidemias, de la angustia del corazón y del desesperar de tu misericordia. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Bendice a todos aquellos que están pasando necesidades diversas. Recordamos de forma especial a los que están desempleados, subempleados o con pocas horas de trabajo. Abre puertas y oportunidades para que puedan encontrar mejores opciones de trabajo y crecimiento profesional. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Que toda la gloria sea para ti, oh Señor, pues tú eres el dador de toda bendición. Provee para todas nuestras necesidades de alma y cuerpo, según tu buena voluntad, y concédenos contentamiento de que nada nos faltará, porque Cristo es nuestro buen pastor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido, propiamente dicho, ese servicio de adoración y aprovecho este último momentito para dar saludar a todos en primer lugar y también dar unos cuantos anuncios sobre la vida de la congregación. Vuelvo a subrayar que la iglesia ya está abierta para culto de adoración los domingos. A las 9 de la mañana hay un servicio en inglés
y a las 11, 9 y 11 en inglés, y a las 11 de la mañana también hay uno simultáneamente en español. Así que si usted nos quiere acompañar, ya sea en alguno de los servicios en inglés o en nuestro servicio español, lo invito a que se una a nosotros en los domingos a las 11. Quiero recordar para todos los que conocieron a nuestro hermano Andrés Vélez, que ahora mora en la presencia de Dios, de que su servicio funeral será el sábado 7 de noviembre a las 10 a.m. Así que si usted quiere apartar un momento para venir acá, vamos a tener el servicio funeral acá y sus cenizas serán depositadas en nuestro jardín memorial aquí mismo al lado del santuario. También quiero mencionar brevemente que se acercan varios eventos de fin de año. Tendríamos muchísimos más eventos de fin de año si no fuera por el COVID-19. Ustedes saben que hemos tenido almuerzos especiales para Navidad con los estudiantes de inglés, almuerzos para Acción de Gracias y otros eventos sociales que no podemos hacer este año. Pero en todo caso, quiero decirles que tenemos un evento de distribución de canastas de Acción de Gracias, en donde viene la comida de Acción de Gracias, normalmente el pavo y alguna cosita más. Así que si usted quiere hacer una donación especial de $35, nos ayudará a donar una canasta a algún miembro de la comunidad. Estas canastas irán a gente de la comunidad, pero también a familias necesitadas en las escuelas con las que trabajamos, las escuelas primarias alrededor de la iglesia. También otro programa grande que atrae a muchas personas es lo que llamamos el Angel Tree, el árbol del ángel, algo así se llamaría en español. Básicamente son regalos que damos a niños necesitados. Si usted quiere contribuir monetariamente para esos regalos, por favor, esté atento a los detalles que hay aquí en el templo y también en el sitio de internet de la iglesia. Otro anuncio importante es que también estamos organizando, en inglés le llaman rummage sale. En español sería como una especie de venta de garaje grande, por supuesto, que organiza toda la iglesia. Así que estamos recibiendo donaciones, no de cualquier cosa. Estamos pidiendo especialmente adornos de Navidad y artículos de casa, como digamos algún tipo de coffee maker, alguna cafetera, electrodomésticos pequeños o cosas relacionadas con el hogar. Queremos que esto sea una recaudación de fondos. Y entonces esté pendiente para poder ayudar a este evento el 12 de noviembre. Sus donaciones ya son recibidas aquí en la iglesia. También les vuelvo a recordar que sus diezmos y ofrendas son altamente apreciados por la iglesia. Seguimos necesitando de su apoyo financiero, así que usted puede dar sus ofrendas en línea, que es la forma más fácil. Todas mis ofrendas yo las hago a través del website de la iglesia. Es un lugar seguro que usted puede fácilmente donar, pero igualmente puede traerla personalmente a la iglesia en sobre o enviarla a la dirección de la iglesia. Esos son los anuncios principales que tengo para ustedes, así que vamos a despedirnos con el cántico de la doxología y después con la bendición final. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Nos vemos pronto. Que Dios quede en sus hogares y les acompañe a lo largo de la semana. Amén.